Dios le bendiga nuevamente. Les saludo en el nombre de Jesús. Doy gracias a Dios por darme esta oportunidad de poder hablarles, platicarles, exhortarles con la palabra. Soy el pastor Daniel Figueroa. Estamos en la playa Iglesia Jesús es Rey, en el 1133 de la 71 calle Miami Beach. Allá hay un lugar para ti. Vamos a la palabra, vamos a hablar de lo que ha sucedido en esta semana. Y nosotros celebramos, Señor, no solamente que el Señor fue puesto en la cruz crucificado, sino que también fue sepultado y al tercer día resucitó. Vete conmigo a Hebreos capítulo 10, versículo 12. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de esta manera. Pero a él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra del Padre. ¿Sabe que las Escrituras nos enseñan que era necesario el ofrecimiento de un sacrificio de sangre para hacer la reconciliación de todas las cosas? Aún Colosenses capítulo 1 lo dice, el versículo 20, y dice, y por su mano reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, y por la sangre de su cruz hacer paz. Efesios capítulo 1, versículo 10 dice, en la administración de todos los tiempos, que todas las cosas en los cielos y en la tierra fueran hechas nuevas otra vez por medio de Cristo Jesús. Qué bueno es que Dios estableció que sin derramamiento de sangre no se puede hacer remisión de pecado. Y esto lo vemos en la palabra, está escrito. Y dice en Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice, porque todas las cosas según la ley son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Qué bueno es que el Señor tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Fue el sustituto que envió el Señor para tomar nuestro lugar, porque nosotros no hubiésemos podido resucitar. Pero mira lo que dice Levítico capítulo 17, versículo 11. Dice, porque la vida de la carne está ¿dónde? En la sangre. Y a ustedes le ha dado la sangre para que sobre el altar hagan expiación por sus almas. Pues es la sangre la que hace expiación por el alma. ¿Qué sangre? La sangre derramada tenía que ser el producto de la inmolación de un cordero perfecto, sin mancha, lo cual determina la necesidad de un sacerdote perfecto para que pudiera ser ofrecido dicho sacrificio. ¿Sabe que cuando Dios hizo a Adán, lo hizo perfecto en su creación? Con acceso directo a Dios a través de un espíritu puro, sin pecado y sin necesidad de sacerdote que fuera su intermediario. La Biblia nos enseña que las cosas son del Espíritu de Dios. Las cosas que son del Espíritu de Dios deben discernirse espiritualmente. Y esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, donde dice, porque el hombre natural no recibe las cosas espirituales, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de juzgar espiritualmente. Lo que ha pasado hace 2000 años, muchos hombres no lo entienden, ni buscan entenderlo. ¿Por qué? Porque no desean darle cuenta a nadie y tampoco quieren ser corregidos de sus caminos. Cuando el pecado entró por el hombre, se rompió la comunicación o la comunión que Dios tenía. ¿Y qué hizo eso? Trajo muerte espiritual. ¿En qué consiste la muerte espiritual? En la separación de Dios con el hombre. Sin embargo, como el propósito de nuestro Señor, nuestro Dios, siempre ha sido de tener comunicación, comunión con el hombre, estableció mecanismos especiales para que pudiera traer su presencia a través del levantamiento de altares y ofrecimiento de sacrificio, dando lugar con esto al establecimiento del sacerdocio en la tierra. ¿Sabe que
a través de la promesa que hizo Dios, que enviaría a su Hijo a salvar el mundo. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios trajo ya sentencia a la serpiente cuando dijo: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te pisará la cabeza y tú le herirás el talón. ¿Por qué hablo de esto? Porque muchas veces simplemente hablamos de lo que sucedió o una parte. Yo quiero llevarte a que tú puedas entender que Dios tenía todas las bases cubiertas. Dios no es un Dios de si me falla el plan A, voy al plan B. No, Dios lo tiene todo en control. Por eso vemos que antes de expulsar del paraíso Dios a Adán y Eva, les hizo túnicas de pieles y los vistió. Lo que habla claramente de la sustitución y la cobertura de pecados a través de ¿qué? De sacrificio de animales. Mientras llegaba el momento del ofrecimiento del sacrificio perfecto. Así lo dice Génesis capítulo 3, versículo 21, donde dice la palabra que Jehová Dios hizo túnicas de pieles para Adán y su esposa y los vistió. Es más, si vamos al Nuevo Testamento, el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículos 13 y 14, dice: si la sangre de machos cabríos y de toros y de las cenizas de los becerros rociados a los inmundos los santificaba para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha? Sin mancha. ¿A quién se ofreció? A Dios. ¿Cuánto más limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años trajo una bendición. Y yo quiero hablarte de esa bendición en esta mañana, porque creo que esta palabra va a tocar tu corazón y va a poner en prioridades las cosas de Dios sobre tu vida para que tú recibas esa bendición que solamente Dios hizo posible al traer a su Hijo y al ponerlo sobre la cruz. ¿Sabe que el sacerdocio levítico antes del Sinaí no existía? No había ley escrita de parte de Dios. La presencia de esta se ha integrado en la conciencia humana como una ley natural. Pastor, ¿dónde dice eso? Vete conmigo a Romanos capítulo 2, versículo 12. Dice así, la palabra nos habla, la palabra de esta manera: porque los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y los que por la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque los oidores de la ley no son los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley son los que serán justificados. Porque si los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que están contenido en la ley, lo que dije anteriormente, estaba establecido ya la ley en la naturaleza del hombre. Aunque no tengan ley, son ley para sí mismos y muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, y su conciencia les da testimonio cuando sus pensamientos los reprenden y los defienden unos a otros. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Wow. Ese es nuestro Señor hablándonos, para que tengamos mayor entendimiento cada vez. Porque ni siquiera existía el sacerdote con sus ceremoniales y rituales, pero cada familia ofrecía independientemente sus propios sacrificios. Es más, puedo decir que lo que hacían era prácticamente constituyéndose los jefes de familia como sacerdote. ¿Cómo le voy a dar un ejemplo de esto?
Tenemos que ir a Génesis, capítulo 8, versículo 20, donde habla que Noé edificó un altar a Jehová y tomó de todo animal y de toda ave porque eran limpios, y ofreció holocausto sobre el altar. Wow. Ya Noé quería hacer ¿qué? Un sacrificio, traer una bendición, ofrecerle a Dios un animal, aves limpios para holocausto sobre el altar. Wow. Qué bueno es Dios que nos da a entender y nos da prueba de lo que Él ha hecho a través de la Escritura. Por eso las Escrituras dicen que cuando Moisés descendió del monte Sinaí, todo esto cambió. Y se codificó la ley de Dios. Y Dios inauguró el concepto de un sacerdote o un sacerdocio centralizado. Es decir, que tanto la ley como el sacerdocio fueron instituidos en el monte Sinaí. Hebreos capítulo 7, versículo 11 dice: ahora bien, si la perfección hubiese sido por medio del sacerdocio levítico, por el cual se decretó la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote en semejanza de Melquisedec? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando Dios puso la ley, fue para confrontar al pueblo de él con el pecado. Su propósito no es el de salvación, ya que por medio de las obras de la ley, nadie, dice la Escritura, será justificado delante de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice: porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él. Pues por medio de la ley es conocido ¿qué? El pecado. Queda establecido entonces que la ley no puede salvar. No es por obra, sino por gracia, la gracia de Dios. El único propósito de Dios con la ley fue que exponer nuestros pecados. Sin embargo, la salvación, no obstante, viene por medio de ¿qué? Del sacerdocio. La ley instituyó el sacerdocio levítico. Y esto lo vemos en la palabra. Dice que a su vez era incapaz de justificarnos delante de Dios. ¿Qué? La ley ni el sacerdocio, si no cubríamos los pecados. Serán cubiertos los pecados por los sacrificios. Ahora, mira lo que dice Hebreo capítulo 7, versículo 11 y 12. Dice: entonces si el sacerdote de Leví, sobre el cual se basa la ley, hubiese podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente, con un sacerdote según el orden de Melquisedec, en lugar del orden de Leví y Aarón? Acuérdense que los sacerdotes fueron tomados ¿de quién? ¿De los levitas? ¿De la tribu de Aarón? Ahora, el versículo 12 habla y dice de esta manera: y si se cambió el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley. ¿Para qué? Permitirlo. Y mire, es muy importante estudiar la palabra, porque en el griego, cuando se habla de este versículo donde dice que en lugar del orden de Leví o Aarón, habla solamente de Aarón, de que él era el que era establecido o se había establecido por él el sacerdocio. No creo. Porque tendrían que cambiar la ley para establecer lo que Dios hizo con el sacerdocio. Cuando existe cambio en el sacerdocio, necesario es también que cambiamos la ley. Pues entonces, ¿cuál vino? La solución del problema debía encontrarse en un nuevo sacerdocio, no relacionado con la imperfección del antiguo orden, pero para cambiar el sacerdocio era necesario cambiar también la ley.
¿Por qué? Porque el sacerdocio vino como resultado ¿de qué? De la ley. Confrontar a Dios, el hombre, con la ley, y ahora necesita un medio para que el hombre reconozca y conozca que puede presentarse ante Dios. ¿Cómo? A través del sacrificio de animales. ¿Para qué? Para que sus pecados fueran cubiertos. Amén. Ahora, la palabra es tan clara y de tanta bendición que el mismo Señor Jesucristo declara que Él es nuestro sumo sacerdote. Y como dije anteriormente, Él no vino de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Hebreos capítulo 7, versículos 13 y 14 dice, porque aquel de que se dice esto nació de otra tribu, de la cual ningún hombre sirvió en el altar. En la tribu de Leví servían ellos, ¿dónde? En el altar. Y ahora hay un sumo sacerdote, un nuevo sumo sacerdote, que es para siempre, que no nació de la tribu de Leví, nació de otra tribu y nunca sirvió en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor vino ¿de dónde? Judá, cuya tribu nada habla Moisés respecto al sacerdocio. Entonces su relación de sacerdote era por el ¿qué? El sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec es como le puedo decir, un character. Es personal. Una persona o un personal que no se le dice mucho de él, sino que se le menciona y se establece que no era de ese tiempo y es de todos los tiempos. Podemos decir que es el mismo Señor, porque no tenía fin, principio ni fin, como Él es el principio y el fin, el alfa, el omega. Entonces el sacerdocio perfecto viene ¿de dónde? De Dios. Un sacerdocio imperfecto solo podría ofrecer ¿qué? Sacrificios imperfectos. Vete conmigo, Hebreos capítulo 10, versículo 1. Dice, porque la ley, habiendo tenido en sí la sombra de los bienes venideros, no era la esencia misma de las cosas. Y aunque se ofrecían los mismos sacrificios cada año, no podían tales sacrificios hacer perfectos a los que lo ofrecían. Se necesitaba un sacerdote o un sacerdocio perfecto para que pudiera ser ofrecido un sacrificio perfecto. Por eso el Señor Jesucristo fue declarado no por el hombre, sino por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 5, versículo 10. Y dice, y fue declarado por Dios, ¿quién? El Señor, nuestro Señor Jesucristo, sumo sacerdote en semejanza de Melquisedec. Ahora, no constituye conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el orden de una vida indestructible, quedando abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. ¿Qué dice esto? Que la ley no podía hacer nada por los pecados del hombre. No podía el hombre ser justificado. ¿Qué decía esto? Un sacerdocio imperfecto solamente podría cubrir los pecados, pero no podía quitar los pecados. Dios pensó en nosotros y ¿qué hizo? Llamó a uno que es perfecto, que en él no se conoció, ¿qué? Pecado. Un hombre perfecto. Y lo llamó sumo sacerdote. Tal sumo sacerdote era el que nos convenía a nosotros, porque sobre todo ante el hombre y ante Dios era santo, era inocente sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los mismos cielos. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley, hizo perfecto a Jesucristo por siempre, como sumo sacerdote. Hebreos capítulo 7, versículo 15 al 28. Sé que es bastante palabra y sé que van a tener que estudiarlo, pero habla por sí solo.
Esto es aún más evidente, dice la Escritura, porque él dijo que se levantaría otro sacerdote en semejanza de Melquisedec, el cual no sería conforme a la ley de los mandamientos del cuerpo, según el poder de una vida indestructible, porque se da testimonio acerca de él. Tú eres sacerdote para siempre en semejanza de Melquisedec, ya que el cambio que tuvo lugar en el mandamiento antiguo se debió a su debilidad. El hombre llamaba al hombre sacerdote, pero el hombre en sí no tiene fuerza ni tiene poder para hacer lo que hace y hizo nuestro Señor. Y dice, por cuya causa tendría que ser inútil. Pues la ley nada perfeccionó, porque ya en lugar de ella había llegado una mejor esperanza, por lo cual nosotros nos acercamos a Dios. Los cielos se abrieron por la sangre derramada de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Los cielos se abrieron y fue rasgado el velo, porque lo que se ofreció en sí fue algo perfecto. Un sacerdocio perfecto, un sacerdote perfecto, un cordero inmolado. Y él nos confirmó por juramentos, porque los otros sacerdotes eran hechos sin juramentos, pero esto lo fue por juramento, como se dijo de él por medio de David. Juró Jehová y no mentira. Tú eres sacerdote para siempre en semejanza de Melquisedec. Y por lo tanto, este es un mejor pacto, porque Jehová ha venido a ser su garantía y un sacerdocio permanente por siempre. Y por esto puede salvar eternamente a los que por él se acercan al Padre, a Dios. Pues él vive para siempre e intercede por ellos, porque ese es el sumo sacerdote que nos conviene, puro, sin mal alguno, sin mancha, alejado del pecado y exaltado sobre todos los cielos, que no tiene necesidad de cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez sola, cuando se ofreció a sí mismo, porque la ley constituye sacerdote a hombres imperfectos, pero la palabra del juramento, que fue después de la ley, constituye al Hijo eternamente perfecto. ¡Wow! ¡Qué bueno es Dios! Y qué rica es la palabra de Dios que nos da a explicar. Mire, como hombre imperfecto, ¿podía el Señor ofrecerle el sacrificio perfecto que quitaría los pecados del mundo? No lo podía hacer. Pero como él fue perfecto y se ofreció a sí mismo en la cruz, como dice 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, y él llevó todos nuestros pecados y los cargó en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos en su justicia. Porque por sus heridas ustedes fueron restaurados. La ley no podía, por medio de los sacrificios que se ofrecían continuamente, cada año se ofrecía sacrificio, hacer perfecto a los que se acercaban, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar los pecados. Pero nuestro Señor Jesucristo, habiéndose ofrecido una vez para hacer un solo sacrificio por los pecados, dice la Escritura que se ha sentado a la diestra de Dios, porque al haberse ofrecido a sí mismo, hizo perfecto a los santificados con una sola ofrenda. Dios sabía lo que hacía. No era el plan B o C, era el plan A. El plan de Dios es perfecto. Dios lo hizo por nosotros. Si estudiamos el libro de Levítico, capítulo 16, esto nos describe en detalle el ritual del sacerdocio que había de hacerse en el día de la expiación, en el cual eran limpiados los pecados del pueblo de Israel, eran cubiertos.
los pecados. Mas todo esto era figura de lo que habría de venir, porque con tales sacrificios no era posible que los pecados de Israel fueran quitados. Por lo cual, entrando el Señor en el mundo, dijo: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces dijo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer ¿qué? Tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Esta es la voluntad de Dios. Somos ¿qué? Justificados en el sacrificio de nuestro Señor, mediante la ofrenda de su cuerpo, hecha una vez por siempre. En el Salmo 88 narra proféticamente los acontecimientos relacionados con el sacerdocio perfecto del Señor y los desarrolla posteriormente en la crucifixión, su muerte y redención. El Señor clavó en la cruz el cuerpo de pecado. Al aceptar llevar todo el pecado del mundo, lo hizo posible. Esto causó su muerte espiritual. Ay, pastor, ¿cómo usted dice que Jesús murió espiritualmente? Déjeme explicarle. Porque la palabra dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y aunque su alma nunca se contaminó, porque él nunca pecó, él se puso por encima sobre su cuerpo el pecado ajeno. Y fue tan grande el sacrificio que lo separó de Dios, porque eso es lo que quiere decir que la paga del pecado es muerte. Separación de Dios es la muerte espiritual. Y por esa razón, podemos leer en Mateo capítulo 27, versículo 46, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Posteriormente, en la cruz, entregando su sangre para la expiación de los pecados, cumplió de esa forma con la función del macho cabrío, detallado en la ceremonia del día de la expiación, descrita en este libro de Levítico capítulo 16. La sangre del macho cabrío, ofrecido en expiación por el pecado del pueblo, era llevada por el sumo sacerdote detrás del velo y esparciada para purificación del santuario, del tabernáculo de reunión y del altar, para limpiarlos de las inmundicias y de las impurezas de los hijos de Israel. Quizá usted me pregunta: pastor, ¿qué es expiación? Déjeme explicarle un poquito. La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto, animal. Vamos a hablar. Un ejemplo: un chivo expiatorio o otra persona. En el caso de nosotros, del cristianismo, fue posible por Cristo Jesús. Levítico 16, versículo 16 en adelante dice: hará expiación por el santo lugar a causa de la inmundicia, y no estará ningún hombre en el tabernáculo temporal cuando él entre a hacer la expiación en el santo lugar, hasta que él haya salido y haya hecho la expiación por él, por su familia y por toda la congregación de Israel. Saldrá y se dirigirá hacia el altar en la presencia de Jehová y hará expiación por el altar, y tomará de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío, y luego la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Con su dedo rociará sobre el altar 7 veces para limpiarlo y santificarlo de las inmundicias de los hijos de Israel. ¿Sabe una cosa? Cristo, nuestro sumo sacerdote, no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros ante el Dios de los cielos. Y habiendo ofrecido una vez por siempre para por solo un sacrificio por los pecados, obtuvo la redención eterna que nosotros, de aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, disfrutamos. Hebreos capítulo 9, versículos 12 al 24, dice: y no entró por sangre de machos cabríos ni de becerros,
sino por su propia sangre entró una vez en el lugar santísimo y obtuvo redención eterna. Y si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos los santificaba para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al que, transgrediendo el primer pacto, para que los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento se demuestra la muerte del testador. Quiere decir que Jesús tuvo que morir. Puesto que el testador solo es válido, el testamento solo es válido hasta después de la muerte. Y no tenían ninguna validez mientras el testador vive, por cuya razón ni aún el primer pacto fue establecido sin sangre. Porque cuando Moisés hubo anunciado todos los preceptos al pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de un becerro y agua, lana escarlata e hisopo, y roció los libros y todo el pueblo diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó. Y también roció con sangre el tabernáculo y todos los vasos que eran limpios para el uso del culto, porque para los cuales, según la ley, son purificados con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Porque era necesario estas cosas, que son figuras de las cosas celestiales. Fueron purificados con estas cosas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque el Cristo no entró en el lugar santísimo hecho por manos, el cual figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ante Dios por nosotros. Y si vas conmigo al capítulo 10, versículo 12 de Hebreos, dice: pero habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra del Padre. Hoy, gracias a Dios, tenemos uno que intercede por nosotros, uno que aboga por nosotros en el trono. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo, el que nos guarda, el que nos... Mire, cuando usted va a una corte, si usted no lleva un abogado y no sabe de lo que es el juicio, usted se busca problemas. Pero cuando usted y yo, que somos lavados en la sangre de el Cordero, aquel que fue sacrificado hace 2000 años, aquel que murió y fue sepultado, pero el tercer día resucitó y está a la diestra del Padre, Él aboga por nosotros. Él es nuestro abogado. Nunca ha perdido un caso. Intercede ante el Padre por nosotros. ¿Sabe? Una de las cosas que tenemos que entender, que la muerte física consiste en la desintegración del ser humano. Volviendo, dice la palabra, el espíritu a Dios que nos dio. ¿Y el cuerpo va a dónde? Al sepulcro. Y esto lo habla la palabra en Eclesiastés capítulo 12. Pero en Hebreo capítulo 9, versículo 27, dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez después de esto, el juicio. El Señor murió. Y dice la palabra que pasó por el mismo proceso. Tuvo que morir, sufrió ese mismo proceso. Porque Él es nuestro sustituto en todo. Pero al presentarse para ser juzgado delante del Padre, dice, fue declarado culpable, pues llevaba ¿qué? Los pecados de todos. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Y dice que la sentencia que venía del Padre era ¿qué? Muerte. Y esta vez era una muerte de la que ya no podía regresarse, pues la separación total y definitiva con Dios al ser echado al lago de fuego y azufre, como habla Apocalipsis capítulo 20. Amén. Que es la muerte, la segunda muerte. El macho cabrío, escogido por el sacerdote en la ceremonia del día de la expiación,
descrito en este capítulo 16 de Levítico, decía que debía ser presentado vivo delante de Jehová, para que el sumo sacerdote pusiera sobre él todos los pecados, iniquidades, rebeliones de los hijos de Israel, para después enviarlo al desierto y a la tierra del olvido, en donde ya no regresaría ni se volvería a saber de él. Pero para cumplir con esta función en el día real de la expiación, el Señor tuvo que ser resucitado. Quiere decir que Él murió en la cruz, fue sepultado, pero tenemos evidencia dada por Dios que Él tuvo que ser resucitado. Resucitó el tercer día. Él está a la diestra del Padre. Él no es algo que pasó y ya se murió y se olvidaron. No, Él está vivo. Nosotros hoy celebramos que Él resucitó, y como Él resucitó, nosotros tenemos vida en Él. ¿Para qué? Para continuar declarando cuán grande es el amor del Padre para con nosotros. ¿Por qué? Que nos ha dado un Dios que no muere y que está con nosotros. El mismo Salmo 48 dice que Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Léelo, búscatelo. No te voy a decir qué versículo es para que lea todo el capítulo. Amén. Gloria a Dios. Mire, Salmo 88, versículo 10. ¿Lo tienen? Ciertamente mostrará, ¿quién? Dios. Mostrará maravilla a los muertos. Los poderosos se levantarán y te alabarán. Después de esto, el sumo sacerdote concluía la ceremonia del día de la expiación ofreciendo holocausto con el carnero seleccionado para tal fin, como se narra nuevamente Levítico capítulo 16, versículo 5, dice: tomará la congregación de los hijos de Israel 2 cabritos para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Finalmente, fuera del campamento, el macho cabrío era inmolado por el pecado, cuya muerte era llevada al santuario para hacer la expiación. Y por último, quemaban su piel, su carne y su estiércol, y ese día se hacía expiación por los hijos de Israel, y entonces eran limpios de todos sus pecados delante de Jehová. Quiero que puedan entender esto con claridad. No eran quitados sus pecados, sino cubiertos. Porque Juan habla de aquel que viene. Dice, este es aquel que yo hablaba. Dice que este quita el pecado del mundo. No es que los cubre. Cuando nosotros venimos a Cristo y Él nos quita el pecado, quedamos sin deuda, quedamos en paz con Dios y recibimos la bendición, la herencia, la eternidad con Dios y en Dios. Amén. Mira lo que dice Levítico capítulo 16, versículo 30. Porque en este día el sacerdote hará expiación por ustedes para que sean limpios de sus pecados en la presencia de Dios. De la misma manera, y para cumplir la cabalidad con el sacrificio perfecto, fue necesario para la expiación de los pecados que el Señor fuera ofrecido en holocausto, siendo consumido su cuerpo de carne hasta la ceniza en el lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda, para que pudiera ser totalmente aplacada la ira de Dios sobre nosotros. Y en esta forma quedó totalmente saldada la deuda por nuestros pecados. La sentencia bíblica, cuando habla de que el alma que pecare, habla que ésta morirá. Ezequiel capítulo 18, 4 dice: porque todas las almas son mías. Tanto el alma del Padre como el del Hijo son mías. Pero el alma que peque, esa morirá. Y el versículo 20 de ahí mismo, Ezequiel 18, dice: el alma que peque, esta morirá. El Hijo no llevará los pecados de sus padres, ni el Padre llevará los pecados del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y el pecado del pecador sería sobre él. Cada cual tenemos que dar cuenta por sí mismo.
delante de Dios en un día. Podemos hacerlo acompañado del abogado, del mejor abogado del cielo, o podemos hacerlo como, solitos. Wow, qué temor. Debe darte temor pensar en eso, que tendría que presentarte ante Dios solo. Ahora, note como el alma del Señor nunca se contaminó por el pecado, porque la Escritura habla y dice que Él no conoció el pecado. No podía morir, por esta razón Dios lo que pudo que regresar de la segunda muerte. Amén. Por eso el holocausto era necesario para que fuera ¿qué? Destruido el cuerpo del pecado. Pero una vez logrado este propósito, le fue devuelto al Señor la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Y fue resucitado con un cuerpo glorioso para que fuera el primogénito de los muertos. ¿Dónde dice eso, pastor? Vete conmigo a Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Y vamos creo hasta el 23. Él, cuando habla de Cristo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú eres iglesia y le perteneces a Cristo. Porque Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo sea el primero. Por cuanto agradó a Dios que en Él habitara toda la plenitud, y por su mano reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, y por la sangre de su cruz hacer paz. Y a ustedes también, que en otro tiempo eran extranjeros o extraños y hostiles en su mente a causa de sus malas obras, ahora les es dado paz por medio del sacrificio de su cuerpo y por medio de su muerte, para presentarlos santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él, si permanecen en la fe y el fundamento de ustedes es firme, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual se predica a toda criatura que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ese es el Dios que nosotros hablamos. El Dios que hizo provisión de salvación a través de su Hijo. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió de antemano en Él, antes de que el mundo fuera establecido, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Como único tú te puedes presentar sin mancha, sin pecados ante Dios, es que tú seas lavado en la sangre del Cordero. Fue así como Dios quiso manifestar su poder según su propósito, por medio de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por esta palabra que nosotros predicamos, por el Evangelio. Cristo es el Evangelio. Él es el Evangelio. La revelación del sacrificio perfecto hecho por nuestro Señor Jesucristo para la expiación de nuestros pecados debe mover nuestro corazón a una cada vez mayor que comunicación, comunión hacia Él, por el amor con que Él nos ha amado. Porque, mire, para que vean cuánto Dios nos amó, vete conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 8. Y dice la palabra de esta manera, dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir que Él murió por ti, si tú aún conocer de Él. Sin tú aún darle tu vida. Él hizo provisión de salvación. Él hizo provisión del perdón de tus pecados. Hay un plano en el que Dios opera, al cual somos incapaces de entrar hasta que aceptamos a Jesús en nuestra vida. Mire, lo dice Juan
capítulo 10, versículo 9, donde él dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. No podemos comenzar a entender la realidad del reino de Dios hasta que pasamos por esa puerta y nacemos de nuevo en nuestro espíritu. Porque Jesús pagó el precio por nosotros. Y por esa razón tenemos la entrada gratis al reino, con una condición: al recibir su vida en la nuestra, al reconocerlo a Él como Señor y único Salvador. Jesús nos salva de una vida eterna separada de Él. Porque dice en Juan 6, versículo 47, dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Podemos ir a Dios cuando morimos porque Jesús tomó sobre sí la penalidad de nuestro pecado. Quiere decir que si tú partes hoy, estando en Cristo, los ángeles te recogen, te llevan y está en la presencia del Dios vivo. ¡Wow! ¿Sabe que también nos salvó de una existencia sin sentido aquí en esta tierra? Una vez que recibamos a Jesús como único Señor y Salvador, tenemos al Espíritu Santo que viene y habita en nosotros y podemos entrar en una vida fructífera, porque lo que hacemos ya no es para gloria nuestra, sino es para la gloria del Dios de los cielos. Nos da propósito, nos da sentido. Con Él tenemos, en otras palabras, más vida en esta vida, así como en la eternidad. Termino con esto. Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. Para que usted vea qué es lo que tú recibes cuando recibes a Cristo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Gracias a nuestro Señor Jesucristo tenemos el perdón de Dios. También Romanos capítulo 5, versículo 1 dice que tenemos paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que podremos ahora vivir una vida sin culpa, sin condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué rica es la palabra. Te voy a decir 2 o 3 más. Romanos capítulo 8, versículo 17. Dios te ama tanto que te da una gran herencia. Sí, mira lo que dice. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Wow! Pero no se queda ahí, porque con Él tenemos uno que intercede por nosotros. Porque Él intercede. Romanos 8, versículo 34 dice, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Hay uno que intercede por ti cada día cuando está en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 10 y 11 dice que también tenemos que vida eterna en Él y con Él.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. No vamos a pasar de este mundo y acabarnos. No, vamos a entrar en una vida eterna con Dios. Vio que la palabra dice que Él murió, pero fue resucitado. Tuvo que morir, tuvo que sufrir para que tú y yo pudiéramos tener la esperanza de una salvación ante Dios, de la salvación que habla Dios en Juan 10:10, donde dice que tendremos una vida abundante. El ladrón no vino o no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he vencido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el Dios que nosotros debemos recordar. El que se dio a sí mismo, lo que hizo posible, lo que hizo en la cruz por ti y por mí. Porque debemos recordar lo que Jesús hizo por nosotros en esa cruz. Jesús nos mostró la bondad del Padre, que significa su gran amor. Demostró su autoridad por sobre la muerte, la enfermedad, la desesperanza, el quebrantamiento, la pobreza y el enemigo de nuestras almas, el diablo. Llevó sobre su cuerpo el castigo por nosotros y por nuestros pecados para que no tengamos que soportarlos nosotros. No lo hubiésemos podido soportar. Cuando Jesús dijo, estando sobre la cruz, como dice Juan 19, versículo 30, consumado es. No hablaba solo de que su vida en la tierra había acabado, sino que también estaba completo todo lo que había cumplido sobre la cruz. Nada puede cambiar eso. El diablo pensó que lo había matado, se alegró, estaban danzando en el infierno y cuando se encontraron con él, porque él bajó, descendió y tomó lo que era suyo. El poder de la muerte y el infierno fueron ¿qué? Conquistados sobre la cruz del Calvario, pero sobre todo derrotados para siempre. Jesús no quiere que olvidemos lo que él hizo. Quiere que lo recordemos a diario, cuando le adoramos y alabamos por su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Estamos dándole la reverencia y el valor que él merece. Nos recordamos a nosotros mismos todo lo que él sufrió en el sacrificio, pero también todo lo que logró en la cruz y cuando fue resucitado. Y lo hizo todo por amor a ti, por amor a mí. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gloria a Dios que Él tomó mi lugar en la cruz. Gloria a Dios que Él sufrió, porque Dios lo hizo posible de esa manera para que yo fuera bendecido. Yo te invito en esta mañana que tú también le des lugar al plan de Dios en tu vida. Dios te ama y te lo mostré porque dice que aún siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Él se dio a sí mismo. La palabra lo dice en Juan capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos que en Él crea no se pierdan, mas tenga vida eterna. Y sigue en el 17 que Él dice que Él no fue enviado, Él no vino a condenar el mundo, sino a salvarlo. Hoy es día de salvación. Dios está tocando en tu corazón. Dios te trajo una palabra para que tú puedas entender que sin el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, tú no tuviese esperanza de ser salvo, de ser de la familia de Dios en esta mañana.
Y por eso te invito, cierra tus ojos. Si estás manejando, no los cierres, por favor. Pero cierra tus ojos. Y repite conmigo esta oración simple, sencilla. Padre, yo me arrepiento de todos mis pecados porque sé que he pecado contra ti. Y creo con todo mi corazón que tú tomaste mi lugar en la cruz del Calvario. Y moriste y fuiste sepultado. Pero al tercer día la palabra tuya dice que tú resucitaste y está a la diestra del Dios de los cielos. Hoy yo te quiero recibir, hoy te quiero dar lugar en mi corazón, en mi vida. Te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Ven y haz la habitación en mi corazón. Te pertenezco y necesito de ti. Ayúdame de hoy en adelante. En el nombre de Jesús. Permíteme orar por ti. Padre, tú conoces a aquellos que con sinceridad han hablado estas palabras, han repetido esta oración. Y Señor, tú sabes y conoces, Señor, su corazón, Señor. Padre, inunda su ser con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Y que se levanten de este día en adelante para dar a conocer cuán grande es el amor que tú has dado. Que pusiste tu amor sobre un madero y extendiendo sus brazos a los lados pudiste hoy abrazarle a Él porque Él viene a ti y te recibe. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo que tomó nuestro lugar. Se hizo maldición para que hoy pudiéramos ser bendecidos. Gracias, Señor, por todos aquellos que hoy te han confesado como Señor y Salvador. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús te los damos. Te pedimos, Señor, que estés con ellos. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración, es simple. Cada día pídele a Dios que te guíe a dónde tienes que ir, qué hacer y moverte. El Espíritu Santo te hablará. Nosotros estamos en Miami Beach, en el 1133, en la 71 calle. Somos la iglesia Jesús es Rey. El lema nuestro es que hay un lugar para ti. Tan pronto podamos reunirnos de nuevo, te esperamos ver para que des testimonio de que tú fuiste uno de que hiciste la oración a través de YouTube. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la presencia de Dios inunda tu ser, tu casa y tu familia. Que tú seas la lumbrera que ha comenzado en medio de la oscuridad a traer luz, la luz de Dios. Dios te bendiga.